Oigan, van a escuchar algo que probablemente nunca habían escuchado. Y como en este programa nos parece muy importante saber un poquito de muchas cosas, les quiero presentar a Daniela Morales. Dani es mamá de Javiera y tiene que compartirles la historia de Javiera y un síndrome del cual seguramente muchos de ustedes ni siquiera han oído, que se llama el síndrome de Rett. Bienvenida, Dani. Hola Marta, muchas gracias. Cuéntanos la historia. Y pues aquí a platicarles un poquito mi historia de vida, que me ha cambiado todo lo que soy y todas las decisiones que he tomado en mi vida. Javiera, mi hija, llegó al mundo en el 2016, un diciembre del 2016, y nació como una bebé regular, totalmente regular. Le evaluaron, me llevé a mi niña perfecta, como cualquiera otra de los bebés que te llevas, como mi hija grande. Y a los 6 meses yo empecé a ver que iba un poquito más lento, pero claro, todo el mundo me tiraba loca. O sea, esa intuición de mamá iba desde pediatras que me decían, no seas mamá de Google, deja de investigar, tu hija está perfecta. Y yo definitivamente me daba cuenta que algo le pasaba. Entonces eran cosas... ¿Pero qué veías? Eran cosas muy chiquitas, pero tengo una hija que le saca 1 año, 2 meses. Lo acababa de vivir. O sea, era mi licenciatura y iba en mi maestría con Javiera. Y, por ejemplo, no podía decir 2 palabras juntas. Cuando la levantaba, cualquier bebé baja los pies para tocar el piso y como detenerse de una mesa, ella los dejaba dobladitos. De repente le hablaba y perdía su mirada. Entonces dije, algo no me cuadra, algo no está pasando bien. ¿El instinto de mamá? 100%. O sea, no me veía a los ojos como me veía mi otra bebé. Entonces, pues ahí empezó mi camino catastrófico con todos los doctores aquí en México. No sé, 10 meses, 11 meses, no gateaba, yo no veía indicios de que le interesara. Entonces, por primera vez mi pediatra me dijo, pues lleva la fisioterapia, puede tener el tono muscular bajo, la llevo y a los 2 meses gatea, pero gatea como campeona, o sea, una Ana Guevara del gateo. Y yo, pues ya, eran mis inventos, si estoy loca, claramente no tiene nada. Se empieza a gatear, yo veo que todo va bien, pero llega el año 8 meses y mi hija no caminaba. Entonces puede ser el tono bajo, algo no me cuadraba. Entonces al año 8 meses, cuando la quiero meter al kinder, me dicen, si no camina, no entra. Pero me dice la directora... ¿Y algún día caminó? Sí camina ahorita. Ok. Pero ahí me dijeron, pues no puedo entrar al kinder sin caminar, y me recomendaron una terapeuta con la que llego y me dice, yo creo, es muy chiquita, yo soy muy chiquita, soy petit, y todo el mundo me decía, chiquita por ti, pero era una niña de 1 año, 8 meses que pesaba 5 kilos. Quiero que se den una idea de lo chiquita que era. Entonces me dice esta terapeuta, sin miedo a equivocarme, yo creo que tiene acidosis tubular renal distal, que es una condición del riñón que no absorbe nutrientes. Entonces pues le hablo a mi pediatra y me dice, pues podría ser. O sea, yo ahí ya me estaba poniendo yo como la doctora, claro, que esa fue la parte más complicada. Entonces, pues nefrólogo, sangre, estudios cada 3 semanas, y pues le vamos a dar citratos para la acidosis, se los damos, y un día, por arte de magia, así al año 10 meses, se para y camina. Pero camina no un pasito, no, se para y camina. Camina por el mundo, que claro que ahí yo no me daba cuenta que caminaba y no sabía frenar. Hoy lo sé porque tiene red, pero ahí no frenaba, caminaba como una loca, era maravilloso. Entonces, claro, otra vez hacia la mamá, el síndrome del impostor, estoy loca, mi hija está bien, ya camina, va más lenta que mi otra niña, todo va a estar bien. Y en ese proceso que camina, me voy de viaje en diciembre de ese año que Javi iba a cumplir 2 años, con mi esposo, mis 2 hijas y ya mi bebé en mi panza, y son 24 horas con ellas, 12 días, y me doy cuenta que no me oye. Javiera frena, no frena, Javiera voltea, no voltea, la veo que agarra el tenedor, pero como que no tiene fuerza para sostenerlo bien. O sea, ahí empiezo a ver cositas en los hitos del desarrollo que no estaban bien. Entonces decido que algo no es correcto. Hablo con mi pediatra otra vez, que me dice, pues yo creo que está bien, yo creo que hay que esperar su desarrollo. Lo que sí es que Javier en esa época se me empieza a atragantar en las noches. Nunca tuvo reflujo, nunca tuvo nada, y en las noches vomitaba, y cualquier bebé pues voltea la cabeza para no broncoaspirarse. Ella se broncoaspiraba, o sea, se ahogaba, se tragaba todo, y eso era angustiante, y fueron meses de decir, se va a morir. Y el pediatra me dijo, son las adenoides. Le vamos a quitar las adenoides. Y yo, ahora no, tiene que haber una causa. Entonces voy por otra opinión, voy con otro doctor que me manda con un neurólogo, le hacen estudios, y cuando le hacen los estudios me dice que tiene ondas epelideiformes,
que yo como mamá oí epilepsia y dije, esto sí está de broma. Lo primero que hice antes de avisarle a mi esposo, que se llama Claudio, antes de hablarle a Claudio, le hablé al pediatra anterior y me contestó así como, hola, ¿todo bien? Y yo, ¿cómo? Y él, ¿cómo que? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y él, ¿cómo que? Y yo, ¿cómo? Es una loca en el coche yendo a la oficina. Me dijo, ¿cómo que? Y yo, ¿cómo te valió gorro mi hija? Tiene un daño en el riñón que yo encontré, tiene epilepsia que yo encontré, la quieres operar. ¿Qué es esta burla? ¿De qué se trata? Entonces, no, pues vamos a checarlo con el neurólogo y seguimos con el neurólogo. Yo ahí ya estaba desencantada de la medicina en México y empecé a aplicar para llevármela a Estados Unidos, para llevármela a Boston. Y en ese inter que me la llevaba a Boston y que aceptaban todos mis estudios, voy a buscar a una investigadora picudísima de la UNAM, Mara Medeiros, que le hace un estudio del riñón y me dice que no tiene acidosis, que claramente lo que tiene es una enfermedad crónica del riñón y que va a estar medicada toda su vida. Entonces ahora teníamos enfermedad crónica del riñón, teníamos epilepsia, teníamos cero ayuda médica, ni nadie que me respaldara, pues nos empieza a entrar un pánico tremendo. En ese inter yo trabajaba en 7 Colores, una empresa que hace museos interactivos para niños, ya hice hasta anuncio, y mi jefa de ese momento pertenecía al consejo del INMEGEN, el Instituto Nacional de Genómica. Entonces tuve la suerte de tener ese acercamiento y fui al INMEGEN con la directora y le dije, ¿qué tiene mi hija? ¿Qué hay genético? Porque no puede tener arruinado el cerebro, arruinado el riñón, que nadie sepa nada, que me digan que me calme. Y me dijo, tranquila, vamos a sacarle sangre, mandan esa sangre a Alemania y se los quiero explicar a todos los cuentavientes para que lo entiendan porque yo no entendía nada en ese momento. Que cuando se llevan a analizar tu sangre genéticamente, imagínense que cada persona es una biblioteca. Mandan la sangre a checar la biblioteca. En Alemania checan todos los tomos de acuerdo al área que pertenecen. Checan literatura, historia, biología y regresa la sangre y me dicen, tiene todos los tomos. Y aquí en el INMEGEN agarran todos los tomos del área del cerebro, todos los del riñón, los abren uno por uno y empiezan a leer todas las letras y renglones para ver si hay algún error. Y en un libro que se llama MSP2, que es un gen que está en el cerebro, encuentran una mutación genética en el renglón 433 de 486, una letra está al revés y eso le arruina la vida a mi hija. Eso hace que me diagnostiquen síndrome de Rett. Entonces, pues ya teníamos un nombre, un pánico, porque te quiero decir que la noticia, imagínate una mamá con una bebé de 3 años, embarazada de 8 meses, con una Javiera que no responde, en la oficina, porque yo el trabajo, y les hablo al INMEGEN y les digo, hola, oye, ya me tengo que ir a Boston, necesito el estudio genético. Y me dicen, tranquila, ya sabemos qué es, te voy a poner en speaker, aquí está el científico Leo. Y yo, hola, Leo. No, pues ya sabemos, tu hija tiene síndrome de Rett. Oye, ¿y qué es el síndrome de Rett? No, hombre, es que tu hija nunca va a hablar, nunca va a caminar, le va a dar autismo, le va a dar retraso mental, estereotipias en las manos, escoliosis en la columna, va a convulsionar. Le dije, te voy a colgar. No, no me cuelgues. Y yo, pero por supuesto que puedo desaparecerte. Sí. No, esto no pasó. Le colgué, obviamente, llorando sin entender. Horrorizada con la noticia. Claro, ¿qué significa eso? Entonces, obviamente, entré a la oficina de mi jefa, que estaba muy ocupada, y me dijo, estoy ocupada. Y cuando me vio, me dijo, ¿qué pasó? Ella fue la primera persona a la que le conté lo que estaba viviendo. Me dijo, se lo tienes que decir a tu esposo en persona. Entonces, pues me voy a buscar a mi esposo, que estaba encerrado en la Roma, en un cuarto, trabajando la presentación más grande de su vida del trabajo. Y le digo, pues tienes que salir tantito al sushi de enfrente. Y nos sentamos, le doy la noticia, y pues los dos obviamente llorábamos. Y el mesero, ¿les ofrezco algo de tomar? No, tienen que tomar algo. Bueno, sí. Una coca, ok. ¿Algo de comer? No, gracias. Tienen que comer. Tráenos un Gohan, o sea, lo que sea, ¿no ves esto? O sea, nos estamos derrumbando. Me acaban de decir que mi vida se acabó, que esa niña que un día me entregaron, que era una bebé preciosa de ojos azules enormes y pelo oscuro, iba a pelearse por novios con su hermana grande y ahora me están diciendo, ¿qué? ¿Qué me están diciendo? Entonces volvemos a hablar con el científico que nos dice, pues otra vez el diagnóstico, los dos tratándolo de escuchar, pero mis preguntas ahí eran a nivel... Todos los que nos están escuchando deben de tener esas dudas que yo tenía totalmente superficiales. O sea, yo le preguntaba, ¿pero va a poder tener amigas? Pues sí. Y yo, ¿pero cómo? O sea, ¿va a poder ir al cine? Pues si la llevas. Y yo, ¿pero va a casarse? Me decía Claudio, no va a hablar.
no va a caminar. O sea, esas preguntas, le dije, son a nivel un dolor que no te puedo explicar. Claro. O sea, esa pérdida, porque fue una pérdida. Yo tenía una hija y me la quitaron en una llamada de 30 segundos. Fue durísimo, durísimo. Y de ahí empezó el caminar del síndrome de Rett. ¿Cuántos años tiene Javiera hoy? Javi tiene 8 años. Es la niña más preciosa que te puedas imaginar. Es una luchona que ha ido en contra de todos los pronósticos, de todo lo que nos dijeron. Ha ido todo en contra y un doctor muy sabio me lo dijo. Tu hija tiene un gen mutado y tiene 1.000.000 más que funcionan. ¿Qué vas a ver en ella? ¿Ese gen mutado o los otros millones de genes? Y ese fue un enfoque que tuve en ese momento que asumir, ¿no? Entonces, con esa información, cuando te dice el Instituto de Genética que tiene síndrome de Rett, te vas a Boston. Nos vamos a Boston, desencantados de lo que habíamos encontrado aquí en México, que eso me da mucha tristeza decirlo. Y en Boston, un especialista en Rett, pues la evalúa y nos dice, todavía no tiene los 6 rasgos mínimos que debe tener para ser Rett, pero trae la prueba genética. Así que te llevas una cajita sorpresa que en cualquier momento va a empezar a sacar más síntomas, que va a tener una regresión y que va a seguir todo este proceso del diagnóstico. Entonces, llegamos a México, te imaginarás, Marta, yo con una panza de 8 meses, una bebé de 3 años y medio y Javiera de 2 años, 4 meses. Y le digo a mi esposo, ¿qué vamos a hacer? Y con una templanza me dice, ¿cómo que qué vamos a hacer? Pues teníamos un plan A, la vida nos dio un plan B, vamos a hacer un plan B. Le dije, no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer un plan B? Me dijo, así de fácil, güera. Tenemos una vida, la vamos a vivir chingón o de la chingada. Le dije, la vamos a vivir chingón. Y me dijo, esto es lo que vamos a hacer tú y yo. Nunca vamos a tener 3 hijos regulares, siempre vamos a tener 2 hijos y una hija que va a estar corriendo como loca en un aeropuerto y la vamos a perseguir de buenas o de malas. Le dije, de buenas. Me dijo, para de investigar, dejemos saber qué es el Rett, Javier es única y vamos a dar lo mejor de nosotros para que ella tenga lo que nosotros podemos dar. No podemos inventar el hilo negro. Y a partir de ahí mi chip cambió. Dije, claro, yo lo que vengo a hacer en este mundo es feliz. Y eso elijo todos los días. Creo que eso es lo que es la inteligencia emocional y lo que nos llevó a los dos a poder construir la familia que tenemos hoy. ¡Wow! ¡Qué lección! Así fue. ¿De buenas o de malas? Como lo quieras escoger. Exacto. Y pues, ¿qué te puedo decir, Marta? El caminar no ha sido fácil. Tengo días tremendos, tengo días tristes, tengo días complicados. Gracias a Dios, en México, regresando de Boston, pude encontrar un gran neurólogo, el doctor Barragán, que gracias a Dios nos acompaña hoy para decirnos bien todos los puntos, pero para no sentirme sola en este camino, para saber qué hacer cuando hubiera una crisis. Y pues eso nos ha ayudado a poder manejar mejor el tema de Javiera. El doctor Eduardo Barragán, esa eminencia de la cual habla Daniela, es pediatra, es neurólogo pediatra y miembro académico de la Academia Nacional de Pediatría, es investigador de ciencias médicas y está hoy con nosotros. Gracias, Eduardo, por estar acá. Entonces, cuéntanos, ¿qué es el síndrome de Rett? Yo quisiera, optimizando un poco los procesos, es que dentro de los procesos del neurodesarrollo, sobre todo en esta formación y conectividad de las neuronas, existen proteínas que son muy importantes para lograr que estas conexiones, estas carreteras a nivel cerebral, se logren establecer de manera adecuada. Y aquí, por un defecto genético, esta proteína impide o no permite que se mantengan estas carreteras de manera adecuada, lo cual es un proceso que tiene diferentes momentos en la etapa de los niños sobre todo en las niñas, porque hoy sabemos que este defecto está ligado al cromosoma X y entonces se da mucho más frecuente en mujeres, prácticamente se da en niñas, ¿no? Que esto es muy interesante, dime. No, me encanta, no te quería interrumpir, y que nos cuentes así a grandes rasgos, digamos que la sintomatología de lo truncado del desarrollo en cada una de las fases, o sea, cómo se manifiesta. En general son niñas que nacen sanas y que durante el primer año de vida empiezan a tener una detención o dificultades en el desarrollo motriz, ¿no? Que muchas veces son confundidas como flojitas, ¿no? O como inmaduras, que eso es muy importante y me encantaría el espacio para decirle a todas las mamis, si tienes una niña
que su desarrollo no está siendo el adecuado durante el primer año de vida, es muy importante evaluarla, porque hay varias enfermedades genéticas en niñas que desafortunadamente son rápidamente diagnosticadas con autismo y se deja de investigar más y que pueden tener este proceso. Algo que empezamos a notar es que viene la fase ya más agresiva entre los primer año de vida y los 4 años, donde el cerebro deja de crecer. Existe un problema en el crecimiento neuronal y esto genera algo que se conoce como microcefalia o cabeza más pequeña y empiezan a tener dificultades en el tono y en el desarrollo del habla. Incluso antes del 2013 el síndrome de Rett estaba incluido dentro del espectro autista y después del 2013, cuando se encuentra el defecto genético, se saca del espectro autista para dejarlo como una enfermedad neurológica, donde sabemos que después de esta etapa de pérdida de habilidades, dificultades en el lenguaje, bajo tono muscular o hipotonía, y la otra es que pueden empezar a presentar trastornos del sueño, donde, como bien decía Dani, empieza a tener dificultades, atragantamientos y puedes empezar a tener crisis convulsivas. Luego entra en una fase que se llama de meseta, entre los 2 y los 10, 12 años de edad, donde los niños logran establecer un avance significativo, sobre todo cuando tienes papás como los papás de Javi, ¿no? Que han sido incansables, que son muy importantes. Y entonces aquí lo más trascendental es tener todo un equipo multidisciplinario, Claro, con todas las terapias, los apoyos, controlar las crisis. Y luego, después de la adolescencia, vendrá un proceso donde otra vez puede haber un deterioro más marcado y donde pueden tener escoliosis, problemas de marcha importante y otras alteraciones. claro, porque aquí nos encanta hablar de medicina y estamos tristísimas que no tenemos tu título, Eduardo. Nos encanta entender cómo funcionan las cosas. Entonces, podría resumir diciendo que el síndrome de Rett es una proteína defectuosa que no permite la intercomunicación neuronal en el cerebro para recibir los comandos que necesitas para poder tragar, pensar, caminar, parar, levantarte, dormir, etcétera, etcétera. Totalmente, lo Bien, explicaste perfecto. bien, muchas Y que gracias. bueno, y que el problema es que no es que se quede ahí, ¿no? Sino que al final como el cerebro va creciendo y cada vez necesita más de estas conexiones, ya no empiezan a existir y esto es Claro. lo que va haciendo un shutdown de la actividad cerebral. Y solamente lo que quisiera aprovechar es que afortunadamente en los últimos años hay todo un advenimiento en lo que se llama terapia génica, ¿no? Y que, porque a veces la gente dice, bueno, ¿para qué le hago un estudio genético y para qué saber, no? Por un lado es porque el conocer la enfermedad me permite entender la evolución, saber dónde estoy, pero la otra es que hoy cada vez tenemos más de estas búsquedas, ¿no? Que con la mamá de Javier hemos estado siguiendo los avances para ver cuándo están estos tratamientos que te permiten hacer una modificación en tus genes y que tú puedas empezar a producir esta proteína de manera natural. Y esta terapia génica que empezó hace algunos años con la atrofia muscular espinal o enfermedad de Bernie-Hoffman, hoy se ha venido extendiendo a varias enfermedades. Por eso el hecho de hacer detecciones oportunas y hacer estudios oportunos nos da la oportunidad de poder ayudar a nuestros pequeños y a sus papis para que todos estemos caminando hacia un mismo sitio. Y yo agregaría lo que acabas de decir a todas las mujeres que están allá afuera, que están por tener bebés o que tienen bebés, que confíen en su instinto. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones de la historia de Daniela, que ella como mujer, como madre, como persona, sabía, sentía, aunque no tenía el término médico, que algo no estaba bien. Y no quitaste el dedo del renglón. Y es bien fácil cuando todo el mundo te dice que estás loca, que dejes de escuchar tu voz interna. Totalmente Pero de sabes acuerdo. que yo, perdón, y Ajá. nada más les diría rapidísimo, sumándome a esto que tú dijiste a las mamás, porque me pasa mucho, es decirle a las mamis, eso que tú dijiste, si yo voy, encuentro algo, no acabo de sentirme bien con mi médico, Sí. sí tengo que buscar a alguien que me escuche, ¿no? A veces
desafortunadamente nosotros, por múltiples situaciones, podemos no acompañarles. Y creo que el papel del médico es acompañar a la familia, hacerle caso a estas mamás y poder agotar hoy los recursos que tenemos para estudiarlos y encontrar el camino, ¿no? Entonces yo creo que como mi papá, la mamá de Javi, ¿no? Hay muchas mamás que están en este fenómeno y que de repente te dicen, no, no pasa nada, como dices, está loca. No se dejen, sigan buscando, encuentren un médico que les acompañe y que pueda caminar con ustedes, que yo creo que eso es lo más importante. Bueno, el doctor Eduardo Barragán lo encuentran en BMT-Center MX. Él es pediatra y es neurólogo pediatra. Está en la Ciudad de México. La clínica BTM es 55 55 45 54 65. Igualmente ahorita yo se los pongo en Twitter para que tengan este contacto por si algún día, Dios no lo quiera, lo necesiten. Pero acuérdense que los neurólogos pediatras ven todo tipo de temas neurológicos, si tienen un tema de déficit de atención, si tienen un tema de hiperactividad, si tienen un tema de epilepsia. O sea, el neurólogo es el dueño de eso. Y en México, me imagino que conoces al doctor Adalberto González Astiazarán, Claro que sí. a quien hemos tenido en este programa muchas veces. Hay muy pocos neurólogos pediatras, ¿es correcto, Eduardo? Es correcto. Cada vez sabemos más, pero sí no debemos ver más de 2,000 en el país, ¿no? Bueno, pues ahí tienen una eminencia el día de hoy. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo. Daniela, querida, ¿cómo está Javiera hoy? Bueno, Javiera hoy te puedo decir que es... ¿Tiene 8 años? Tiene 8 años. Es una cosa preciosa. Quien la conozca no me dejará mentir. Tiene una mirada divina. Las niñas con Red, la única parte que controlan de su cuerpo es la mirada. Entonces ella se comunica con nosotros por los ojos. Ella no tiene un lenguaje, no puede caminar derecha, pero todavía tiene marcha. Se lo prometí, le dije, perdiste la voz, pero no las piernas. Y me cueste lo que me cueste, no se las voy a dejar perder. Es una niña que todavía no tiene control de esfínteres, que necesita ayuda 24 horas del día, que va a la escuela, pero va asistida, va con su monitora, pero en la escuela tiene amigas, pero me la invitan los viernes, pero se pelean por ser su mejor amiga. Es una niña tierna, encantadora, que a pesar de que ella no puede estar 100%, ser dueña de sí misma, es una niña que lo refleja con su mirada. Te puedo decir que siempre pues, nos reímos en la casa, porque es una niña que sí camina, tiene marcha, pero no puede frenar. O sea, no tiene un control de tener sus impulsos. Y siempre la molestamos, le decimos que es una suburban. Le decimos, a ver, estaciónate, tú puedes. Y ahí va y da la vuelta y vuelve. Porque lo que pasa con el RET es que su cerebro le da una instrucción a su cuerpo, pero se la da de manera incorrecta y el cuerpo no puede responder. Entonces le cuesta mucho más trabajo que otras. Es nuestra maratonista, porque ir y correr un jardín de 100 metros para nosotros es un maratón, porque subir un escalón para nosotros es que se graduó de Harvard, y te puedo decir que fue el ser humano que vino a este mundo a ponerme los pies en la tierra y los ojos en el cielo, y nunca nos vamos a detener con ella. Así, a donde tenga que ir, voy a abrir caminos por ella, y creo que sí me encantaría decirle eso a todas las mamás que tienen niños especiales. Yo sé lo duro que es, sé lo difícil que es. Alguna vez me dijeron, ay, qué suertuda, tienes en tu casa un angelito. A ver, ven, cámbiale el pañal al angelito, llévala tú a comer, encárgate de sus cuentas. Pero no es que sea así. Sé el difícil camino que tienen, pero está en ustedes tener esa inteligencia emocional que las deje decidir todos los días ser felices. No solo son mamás de un niño con capacidades distintas. Son mujeres que se pueden enamorar, que pueden trabajar, que tienen más hijos, así como lo soy yo. Yo hoy elijo, sobre todas las cosas, a Daniela. Y al elegirme a mí, estoy eligiendo el mejor camino para dárselo a mis hijos y a los que me rodean. Entonces, pues, ojalá que busquen ayuda, como decía Barragán, no se detengan, si tienen su intuición, que nadie les diga locas, por algo la tenemos, por algo somos mamás. Claro, pero yo creo que lo más valioso de toda esta conversación contigo es que uno puede decidir cómo quiere vivir su vida y uno puede decidir cómo quiere contarse lo que está viviendo. Exactamente. Tú puedes contarte sola tu historia, tú puedes escribir quién quieres ser. Y yo, a raíz de que tuve a Javiera, me di cuenta de la importancia de la inteligencia emocional, que fue, creo que, mi motor que me hizo tomar la decisión adecuada de elegir vivir feliz en lugar de vivir en un pozo. Y por eso tengo un centro de educación socioemocional que se llama Blink, que es un centro... Blink. Blink, B-L-I-N-K.
que se dedica a atender a niños de 3 a 8 años, a niños regulares. No crean que mi hijo es problema, lo llevo, mi hijo es espectacular de 10, no tiene que ir. No. La inteligencia emocional es esa herramienta que le estamos dando a nuestros hijos o a nosotros mismos para ser asertivos en nuestras decisiones, para saber manejar nuestras emociones. Muchas veces llegan mamás a Blink y me dicen, es que ya mi hijo hace muchos berrinches, yo creo que ya no los haga. No críen a hijos perfectos. Críen a hijos que sepan lo que están sintiendo y qué hacer con lo que están sintiendo. Oye, mira, como anillo al dedo. ¿Sabes de qué estábamos hablando a las 10 de la mañana? Claro que soy tu Con fan. Marisa Gallardo. Sí. Justamente de las emociones. Y emociones que nos tienen atrapados. Y la premisa es que nadie nos enseña, porque a nuestros papás tampoco nadie les enseñó, a gestionar lo que sentimos, a reconocer lo que sentimos. Y perdón, nos da pavor la falta de inteligencia emocional. Claro. Porque ¿cuántos de nosotros conocemos a gente sumamente capaz que no ha podido avanzar en la vida porque no tiene salud y gobierno emocional? Claro, hay un estudio en Harvard que demuestra que puedes poner en un cuarto a una persona con el IQ más alto y a una persona con inteligencia emocional altísima, y el que va a ser más exitoso es el de la inteligencia emocional. Ok. Let's blink it mx.com. Let's blink it MX en todas las redes, blink-it-mx, igualmente en TikTok, Let's Blink, y les doy el WhatsApp, es 5534-338659. Daniela. Pues muchísimas gracias, Marta. Qué honor conocerte. No, gracias por darme un espacio. Eres admirable. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta.